En Casa con Dios, teoterapia y meditación. Con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Manera de vivir. ¿Cuál ha de ser mi manera de vivir aquí en la tierra? Vamos a lo que nos comparte el Nuevo Testamento. En el primer libro, o mejor, la primera carta de Pedro, en el capítulo 1. Comencemos con el versículo 13. Y hay unos dos versículos adicionales. Vamos a leer. Dice aquí Pedro, nos dice a nosotros: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios. Esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo se ha manifestado. Hay tres puntos importantes que aquí resalta Pedro. Cíñanse los lomos con entendimiento, sean entendidos en las cosas, sean sobrios y esperen en la gracia de Dios. Esperar, tres puntos importantes. ¿Y qué es lo que dice el versículo 14? Como hijos obedientes. ¿Cuál ha de ser mi manera de vivir? Yo he de vivir como un hijo obediente. Vivamos como hijos obedientes de Dios. Así como lo ha sido, como lo fue y nos lo demostró nuestro Señor Jesucristo como Hijo de Dios. Pero ¿qué es lo que me dice? Siempre debo estar, dice aquí, ceñido los lomos con entendimiento. Ser entendido en las cosas. Hay que entender las cosas que están pasando alrededor nuestro. Hoy hay poco entendimiento, entonces la gente se deja llevar por un lado, por el otro, se deja llevar por el que dice esto, luego el otro se deja llevar por el que dice lo otro, y nada pasa, porque pareciera que no tuviéramos un proceso desde el punto de vista mental para tratar de entender lo que está pasando alrededor, cuál es el fondo del asunto. No, nos dejamos llevar simplemente por las peleas de otros, por los apasionamientos de otros, y eso es lo que está pasando, por cierto, en el mundo, y por eso hay tanto enfrentamiento, tanta polarización, porque no hay entendimiento. El Señor me dice: cuidado, pilas con todo esto, cíñanse los lomos de vuestro entendimiento. Luego que es lo que me dice: sean sobrios, hay que ser serios en las cosas, tomar las cosas como son, sean sobrios. Y luego dice: y esperen en la gracia de Dios, como hijos obedientes. Así hemos de vivir. Un hijo obediente tiene entendimiento, un hijo obediente es sobrio, y un hijo obediente siempre espera. Hay momentos donde yo tengo que esperar. Hoy en día estamos con tanto afán, la gente tiene afán de conseguir esto, de conseguir lo otro, y poco estamos hoy hablando acerca de lo que es el esfuerzo, lo que es el trabajo, lo que tiene que ver la disciplina a lo largo del tiempo para seguramente conseguir las cosas. No, esperad por completo. Dice a continuación: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Bueno, aquí Pedro está hablando muy fuerte. Ay, no, seguramente me puedo sentir ofendido. No, miren, es que la palabra de Dios en tantas ocasiones me habla directo, siempre me habla directo a mi vida. No me habla, pues obviamente dándome vueltas, no me da rodeos, sino que me dice abiertamente: ustedes, sí, antes estaban allí envueltos, incluso estaban conformados a ello. Estaban conformados a vivir de manera ignorante, es lo que dice el versículo 14. ¿Por qué? Porque ustedes no eran hijos obedientes. Un hijo obediente tiene entendimiento, no se deja llevar, no se conforma con la ignorancia, como hijos obedientes. Así es como de vivir. El versículo 15 dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Bueno, y aquí ¿qué es lo que me dice? En toda vuestra manera de vivir. Estamos hablando cómo de vivir. Pues de esa manera he de ser santo. ¿Santo qué significa? No significa andar con una aureola. No significa andar levitando. No significa mirar a otros por encima del hombro. No significa transmitir un nivel de espiritualidad, el cual está por encima de todos. Pontificar, como decimos aquí en Colombia. Usted está haciendo lo correcto, usted está haciendo lo incorrecto. No, el ser santo involucra es el vivir, sí, aquí en la tierra, por supuesto, con los pies en la tierra,
claro, con los ojos claros, mirando también, alzando los ojos a Dios. Pero el santo es aquel que vive apartado de las costumbres de este mundo, o sea, de la ignorancia, como dice aquí Pedro, de este mundo, apartado de los deseos que me llevan a vivir de manera ignorante, apartado de aquel conformismo que dice el versículo 14, lo cual es la ignorancia, apartado del mundo y apartado para Dios. ¿Y apartado para Dios qué significa? Pues el ser entendido, el ser sobrio, claro, y esperar. Hay cosas donde yo tengo que también esperar. Eso involucra. Entonces, ¿cuál ha de ser mi manera de vivir? Yo vivir como hijo obediente, sí. En toda mi manera de vivir, como dice aquí, he de ser santo. Un hijo obediente que sabe quién es su padre, un hijo obediente que está apartado de las costumbres del mundo sin ser quitado del mundo, como dice Juan 17. No te pido que los quites del mundo, te pido que los guardes del mal. En 1 Samuel 15 hay una historia, la historia de Samuel. Bueno, por ahí ya vimos nosotros en nuestro primer programa de esta semana, cuando Samuel fue dedicado a Dios por parte de su mamá Ana. Bueno, ya estamos hablando, obviamente, ya de un Samuel veterano, ya entrado en años, muy maduro, ya un promedio de edad más allá del resto. Y le dice Samuel al rey Saúl, en una ocasión, versículo 22 de 1 Samuel 15, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención mejor que la grosura de los carneros. ¿Qué había pasado aquí? Bueno, hay una historia detrás de todo esto. Pero ¿qué encontramos? En el fondo, ¿qué fue lo que sucedió aquí? El rey Saúl, pues él se le dio por interpretar las palabras de Dios, por manipularlas. Pero él sabía exactamente qué es lo que Dios le había dicho a él que tenía que hacer. Por cierto, en el campo de batalla, cuando enfrentaría a un hombre, a un rey, a su ejército, llamado Amalek. Pero él no hizo de conformidad a como Dios así se lo había mandado. Se complace, le dice aquí Samuel, después cuando confronta al rey Saúl. En los holocaustos que tú le elevas, porque él estaba elevando holocausto a Dios allí, a las víctimas, como en que se obedezca. Miren, Dios no es un Dios de rituales, no, Dios es un Dios. Es un Dios vivo, que quiere que yo lo que haga es que le eleve aquel sacrificio, pero de obediencia. Que yo le ofrezca mi obediencia a Él. Que yo le ofrezca una vida de obediencia. O sea, que yo viva como un hijo obediente. ¿Qué fue lo que pasó con Saúl? Saúl, sabiendo lo que tenía que hacer, no tuvo entendimiento. No actuó de manera sobria y se dejó llevar y manipular por aquella presión de sus hombres que habían ganado la victoria. Entonces él casi que quiso complacerlos en lo que ellos querían después de que derrotaran a Amalek y a su ejército. Él no fue un hombre que esperó, no supo esperar tampoco. Se apresuraba siempre a las cosas. Miren que aquí se aplica con Saúl lo que más adelante Pedro nos advierte y nos enseña como hijos obedientes. Dios lo que se complace es en ello. ¿Cuál ha de ser mi manera de vivir? Pues la manera de vivir debe ser de complacer a Dios, no de complacer a otros, por cierto. No, es de complacer a Dios. ¿Y cómo le complazco? Como hijo, obedeciéndole en todo a Él. Entonces aquí vemos nosotros cuál ha de ser mi manera de vivir como hijos obedientes. Así he de hacerlo. Entonces, pues cuando obedezco yo a Dios, pues estoy viviendo de manera segura, de manera tranquila. Estoy viviendo con la bendición de Dios. ¿Saben qué es eso? Eso es lo que significa el vivir en santidad. Es eso. Desmitifiquemos ese término y más bien usémoslo de manera espiritual, tal como nosotros lo entendemos y lo comprendemos en la palabra de Dios
Y de ello hay demasiados ejemplos, los cuales la palabra de Dios me ilustra. De verdad que yo he de ser santo en toda mi manera de vivir, algo lo cual no entendió Saúl. Vivir como hijos obedientes, esa debe ser mi manera de vivir. Vamos a orar. Ahora, Señor y Dios, a ti me acerco en este día. Me acerco a ti, mi Señor Jesús, tú que viviste siempre como el más obediente de todos, aquel que siempre obedeció al Padre. Pues tú me enseñas esto. Eso fue lo que Pedro precisamente vio en ti, Señor. Tu discípulo vio en ti al Hijo obediente. Al Hijo obediente que yo he de ser también. Y el Hijo obediente es aquel que ofrece su obediencia al Padre. Y hoy ofrezco mi obediencia a ti, Padre, y a ti, Señor, te ofrezco mi vida. Ese es mi holocausto a ti. Presento mi vida en sacrificio vivo, santo, agradable a ti. Ese es mi sacrificio a ti, como nos lo compartía Pablo en Romanos 12, en los versículos 1 y 2. Te presento a ti, Señor. Yo no quiero seguir todavía envuelto, conformado, Dios, a vivir ignorantemente, como Pedro lo dice, en los deseos de mi ignorancia, sino Dios, como hijo obediente, ser entendido, ser sobrio y esperar, Dios, sabiendo que esa es la vida que a ti te complace. Esa es mi vida, la cual yo te ofrezco a ti. Anhelo ser aquel hijo obediente que tú eres, mi Señor Jesús. Tú eres mi modelo de obediencia, eres mi modelo de hijo, eres mi modelo para vivir. Que la bendición de Dios, nuestro Padre, recaiga hoy sobre cada uno de sus hijos, aquellos que lo obedecen y que viven cada día para complacerle a Él. Amén. Muchas gracias por acompañarnos una vez más aquí en este día, en nuestro programa de Teoterapia y Meditación. Y muchas gracias a todos aquellos medios de comunicación que transmiten este programa de día a día, pues con esto divulgando mucho más este mensaje. Acumundo Radio aquí en Colombia, Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador, El Puerto Noticias, en el puerto más hermoso que tiene el Perú, en Hilo, Perú. Guayú Estéreo, al norte de Colombia, en la hermosa, mágica, bella Guajira colombiana. Corriente del Jardín, Bajo Cauca colombiano, en Antioquia, por cierto, Platino Estéreo. Si este programa pues ha sido útil para usted, quiero pedirle que nos regale un me gusta en su dispositivo y lo comparta con sus contactos, con aquellos los cuales lo pueden necesitar. Nos encontramos nuevamente mañana a las 5 de la mañana, hora Colombia, por aquí por nuestro canal Soy ICT. Que tengan un feliz día, Dios los bendiga. En Casa con Dios, Teoterapia y Meditación, con Jimmy Chamorro.